Efectivamente, ya estamos en el tema de la semana, hoy para analizar un tema que tiene que ver con el transporte. Recuerden que normalmente el tema comienza su análisis en la jornada de lunes. Ayer estuvimos dedicando nuestra emisión, una revista especial al tercer aniversario de la partida física del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y hoy, bueno, retomamos este segmento de análisis que concluirá el viernes que viene. Así mismo es. Muy buenos días. Qué gusto saludarlo en esta jornada de martes, como decías, para acercarnos a un tema que mucho nos ha pedido la población y que tiene que ver con los boteros y también las personas que realizan transporte interprovincial a través de los camiones, así que le invito a que dé introducción al asunto. Cómo no, y es que a partir del 5 de enero próximo del año 2020 entrarán en vigor nuevas disposiciones que actualizan la licencia operativa del transporte para aquellos privados que se dedican a la transportación de pasajeros con vehículos automotores. Así que a partir de hoy iniciamos el abordaje de ese particular. Si tiene alguna inquietud, pues nos puede hacerla llegar a través de nuestras coordenadas habituales de comunicación con nuestro equipo de labores. Te voy a dejar con los detalles. Voy entonces con el asunto. Adelante. Muy buen día. Luego de un año de implementar un experimento en La Habana para ordenar la transportación privada de pasajeros, la realidad de sus escasos resultados condicionaron que el Ministerio de Transporte adecuara algunos principios de la licencia operativa del transporte, el documento que autoriza el trabajo de los llamados boteros y también quienes lo hacen a través de los camiones. Medidas que responden tanto a los planteamientos realizados por los transportistas y también a las necesidades de la población. Pero hagamos un poco de historia. Cuando en la capital del país se implementó este experimento, se establecían 3 servicios básicos, uno para satisfacer necesidades del turismo, otro para la modalidad de taxis libres bajo el principio de la oferta y la demanda, y una tercera para ofrecer viajes en rutas con precios regulados y con acceso a combustibles a precios menores que los actuales en la venta minorista. Aquella experiencia generó malestar, en tanto solo se ofrecía el muy demandado diésel a quienes se insertaran en las rutas, pero eso tiraba por tierra la posibilidad de que estos transportistas realizaran otros viajes y ni pensar en salir de La Habana para hacer una llamada carrera, así se le conoce en el buen cubano. El resultado de esta experiencia, muy pocos se acogieron a la modalidad de taxi en rutas, la mayoría fue a los taxis libres, pero con ofertas disparadas en los precios que generaron malestar y preocupación en la población. Esa es hoy la realidad de la mayoría de quienes realizan y necesitan estos viajes, y así lo constató mi colega Georgina ayer. Llega a cierta hora en la noche que ya ellos cambian la tarifa por sus mismos medios. Es decir, que si el transporte de aquí a la Virgen del Camino vale 10 pesos, ellos lo duplican, lo triplican. Es decir, que no hay un control. O sea, si después de cierta hora, no sé si ellos piensan que en esa hora ya los inspectores están, no sé, y suben la tarifa. El precio ha sido 20 pesos, $1. Mis tramos son cortos también, no me aventuro lejos. ¿Qué tramos me está hablando? Estoy hablando de Vedado aquí a Centro Habana. ¿Le han cobrado un CUC? Un CUC o 20 pesos. Si vas de aquí, del mismo Neptuno hasta 23, te cobran 10 pesos. Si vas más para allá, te cobran $1 peso. Hay personas que nos dicen que cobran $1. Depende para dónde tú vayas. Hasta Copelia de aquí. Pero mi vida, eso es particular, el petróleo está escaso, no hay combustible, no hay nada, y la gente tiene que vivir. Hay personas que necesitamos coger un taxi, pero a veces no tenemos el dinero que el chofer pide, y entonces mejor para uno, claro. Pero bueno, yo también pienso que ese es el precio que pone el botero, que es lo que quiera poner. Pero bueno, nosotros debemos, o sea, uno va, o sea, agradecido a que si pueden poner un precio, sea mejor para la población. ¿Cuánto cobra de aquí a San Miguel? Lo establecido. ¿Cuánto es lo establecido? Lo que pongan ellos ahora. ¿Cuánto cobra usted habitualmente en un viaje? Si ahora yo le pido que me lleve a San Miguel, ¿cuánto me cobraría? No, depende del kilometraje. Dígame, ¿cuánto? 6, 7 pesos. 6, 7 CUC me habla. Sí. Óigame, si por menos de 15 kilómetros, que quizás es la distancia que hay entre este famoso Parque del Curita, que es un punto céntrico de la capital, hasta San Miguel del Padrón, hay menos de 15 kilómetros, si tengo que pagar 7 CUC, prefiero caminarlos y así pierdo un poco de peso. Lo que ahora se propone, y estoy hablando de las medidas nuevas, busca ordenar esos precios inflados de los que ya le hablábamos, que abusan con el bolsillo de la gente. Porque no es una realidad solo de La Habana, se sabe que quienes mueven personas
en el interior del país o en otras provincias, a través de los camiones, han disparado sus precios a números que son impagables para una gran mayoría. Y ojo, lo enfatizamos porque si bien el servicio de los porteadores privados es independiente del Estado, sí deben acogerse a las regulaciones de precios que impongan los gobiernos locales, porque aunque son dueños de sus vehículos, operan con una licencia que les da el Estado cubano. Y en ese sentido hay que reconocer que los mecanismos de control han fallado, porque boteros y camioneros han elevado los precios con una impunidad preocupante, han burlado los precios establecidos por cada uno de sus gobiernos, y eso es también una falta a lo dispuesto hasta hoy. Ojalá y esto que desde el 5 de enero se implementará para mejorar lo que de uno y otro lado han demandado la población y los transportistas, camine sobre las ruedas de la decencia y el apego a lo dispuesto. De lo contrario, sería echar en el saco roto del irrespeto la buena intención con que se pensaron estas medidas. Usted recuerde, estamos en el correo eltema.ntv@icrt.cu, se lo reitero, eltema.ntv@icrt.cu. Si prefiere seguirnos en redes sociales, puede hacerlo a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba, o escribirnos un mensaje corto al 8888 con el asunto El Tema. Allí tendremos a bien también recibir su comentario. Mi colega Raúl Isidrón estará siguiendo el debate en redes sociales. Raúl. Ya de hecho hay interrogantes. Vamos en un segundo momento, ya con nuestros especialistas en el estudio, a dar curso a esta pregunta. Son las 7 de la mañana con 16 minutos, momento de compartir con ustedes las respuestas a algunas inquietudes y acercarnos también a este tema, que los cambios que se van a suceder a partir del 5 de enero del año 2020, o sea, del próximo año. Para ello contamos en el estudio con la presencia de las autoridades que de alguna manera tienen que ver con la implementación de cada una de ellas, tanto desde el Ministerio de Transporte como desde el Ministerio de Finanzas y Precios. Raúl, antes de irnos a la polémica, te invito a que nos vayamos a la calle. Buscamos algunas opiniones sobre lo que sucede hoy, o sea, la realidad de hoy, al menos en La Habana, con la transportación privada de pasajeros. Al precio de los boteros. Ay. Bueno, eso está bastante duro. Antes estaban cobrando, por el Estado estaban cobrando 20 pesos, ahora subieron la tarifa a 25 pesos. ¿De dónde a dónde? De aquí hasta el Cotorro. De La Habana al Cotorro. De La Habana al Cotorro. Que están entre 25, 30 y que algunos piden 40. ¿Y qué piensa de eso, de que cuesten esa cantidad de dinero? Que es absurdo. Sí, yo vengo de Guanabacoa y me cobraron $1 por mí, uno por la niña de aquí. Y me parece que está bastante caro todavía. ¿Cuánto le costaba eso hace un tiempo atrás? 10 pesos. Ahora subieron 15 pesos. Hay quien da más, hay quien da menos, no sé. Cada cual es con la posibilidad de su bolsillo, ¿no? Me parece que es demasiado pasar trabajo para nosotros, porque ahora mismo yo voy de urgencia para el militar y me cobro $1 hasta el Copelia. Es demasiado, me parece, con el sacrificio de nosotros, lo que trabajamos, no podemos, no nos alcanza. Porque no todo el mundo tiene el mismo nivel adquisitivo y todo el mundo tiene necesidad de trasladarse. Yo pienso que si se guían por todo lo que está establecido, que es establecido el mismo gobierno, el Ministerio de Transporte, no tiene por qué pasar eso. Es algo que no está en relación con la capacidad financiera de cada uno, y es a la vez algo crítico porque hay problemas con el transporte y uno pienso que se debe trabajar más en eso para ambas partes, para nosotros los que eso y también para los boteros. ¿Qué pasa? Que no fluye, se habla, pero que no acaba de fluir. Porque quienes que se están haciendo millonarios son ellos, no es el pueblo. Precisamente ese que ha sido, Raúl, el reclamo de la población para lograr un escenario diferente al que hoy al menos se tiene en la transportación privada de pasajeros, es que se han escrito todas estas normativas a las que estaremos refiriéndonos esta mañana, precisamente para responder a las inquietudes de la población y también de los transportistas privados. Fíjense que tiene que ver con los precios del pasaje, mismo, que se justifican con la adquisición de otros elementos o materias primas para la prestación de este servicio. Hay 3 interrogantes que me han llegado. Manuel dice, bueno, ¿en qué consisten los cambios? En breve le vamos a explicar, solamente estamos introduciendo el tema. Eduardo, ¿es solamente para La Habana o también se extenderán estas medidas al resto del país? Espere también otros detalles con nuestros invitados, pero le adelanto que es
para todo el territorio nacional. Y por otra parte, hay otra interrogante si es también, no solamente para los autos, sino también para las motos que prestan servicios de taxis en otros lugares del país. Bueno, algunas interrogantes, solo algunas. Solo algunas, hay muchísimas más, ¿eh? Vamos entonces con el debate. Te voy a dejar con los detalles. Antes de irme a sala de entrevistas, quiero mostrarles la opinión gráfica que siempre y de manera muy amable nos hace llegar nuestro colaborador Adán Iglesias, y esta tiene que ver, la he hecho muy rápido, con el video que publicábamos en el primer momento del tema de la semana de aquel porteador privado que decía que cobraba entre 6 y 7 CUC para llevar a una persona desde el municipio de Centro Habana hasta San Miguel del Padrón. Apenas 15 kilómetros, habría que ver, quizás indagar con las autoridades de transporte que nos acompañan hoy, qué distancia puede estar recorriendo cada uno de estos vehículos, aunque esa no es la esencia. Opinión gráfica que siempre nos llega de la mano de nuestro colaborador Adán Iglesias. Ahora sí, me voy a sala de entrevistas. Tengo el placer de que esta mañana me esté acompañando una persona que lo hizo ya hace algún tiempo cuando hablábamos del experimento que se aplicaba en la capital. Un placer para el tema de la semana que esté con nosotros hoy Marta Oramas Rivero, quien es viceministra primera del Ministerio de Transporte. Gracias, Marta, por estar con nosotros. También nos acompaña Fernando Figueroa Pomares, director de la Unidad Estatal de Tráfico del propio Ministerio de Transporte. Por decirlo en buen cubano, la persona que autoriza o al menos que dispone las licencias operativas del transporte. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Y siempre para ayudarnos a encontrar o a entender esos complejos mecanismos tributarios, nos acompaña esta mañana Yaili García Pomares, quien es directora de Política de Ingresos del Ministerio de Finanzas y Precios. Yo digo complejo, Yaili, porque todavía nos falta mucho por ganar en cuanto a cultura tributaria. Bienvenida también esta mañana. Buenos días. Quiero comenzar con la viceministra primera de Transporte, Marta Oramas, que nos acompaña precisamente para conocer los presupuestos, viceministra, que llevan a la toma o a la readecuación de todo esto que se pensó en el experimento. Dejar claro, ¿es para todo el país y cuáles son los cambios significativos en cuanto a la licencia operativa del transporte y por qué llegamos en este momento a esos cambios? Sí, Lazarito. Recordemos que a finales del año pasado, como parte de todo el proceso de perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia en el país, se instrumentó un nuevo reglamento de la licencia de operación de transporte. Y paralelamente con ello, a partir del 8 de octubre en la capital, se instrumentó un experimento con los transportistas privados que brindan servicios en medios automotores con capacidad de entre 4 y 14 pasajeros. Este experimento puso en práctica las 3 modalidades de licencia que establece el reglamento de la licencia de operación de transporte. La licencia en la modalidad de ruta, la licencia en la modalidad de libre y la licencia en la modalidad de alto confort clásico. Para el turismo este último. Para el turismo este último. También en el experimento se pone en práctica la adquisición del combustible a través de tarjeta magnética. A partir de todo el proceso de monitoreo, de las quejas de la población, la sugerencia de la propia población, las reuniones que hemos sostenido con los transportistas privados, ha aconsejado el resultado de todo este proceso, hacerle algunas modificaciones al experimento, los principios que sustentan el experimento antes de su generalización al resto de las provincias del país. En lo fundamental, dado en qué, en que la separación de 2 modalidades en la prestación del servicio a la población, en ruta y en libre, bajo principios diferentes y con condiciones distintas, han generado muchísimas insatisfacciones, tanto para la población como para los propios transportistas. ¿Por qué? Hoy decimos que en La Habana la cifra de transportistas libres supera en más de 12 veces la cifra de transportistas en ruta. No ha habido una preferencia a los transportistas a acogerse al servicio en ruta como esperábamos con este experimento. Además de ello, los transportistas libres, lo hemos visto en los videos que se han puesto anteriormente, los transportistas libres han trasladado el precio del servicio, el costo del combustible, incrementando... Y un poquito más, diría yo también. poquito más, incrementando excesivamente el precio de la población. Todo ello no ha sido posible generalizar el experimento al resto del país. ¿Cuáles son los presupuestos, viceministra, los cambios? ¿Qué se introduce ahora en la licencia operativa del transporte? Vamos a referirnos de manera clara cuáles son los principales cambios, porque muchas personas han escrito para saber, bueno, ya quedó claro que es para todo el país, pero ¿qué cambia en el tema del combustible, en el tema quizás del alcance de la licencia? Se hablaba mucho de que si hacerla nacional, hacerla provincial. Hablar un poquito cuáles son los principales cambios que se establecen ahora a partir del 5 de enero. Bueno, los principales cambios consisten se unifica en una sola licencia en la modalidad llamada regular las actuales licencias que hoy existen en la modalidad de ruta y libre. Y se mantiene la licencia en la modalidad de alto confort clásico. O sea, se quedan 2 licencias, la regular, que va a unificar taxis libres y también los taxis en ruta. El taxi en ruta. Y de cara al turismo, los autos de alto confort o clásico. Ajá. 2 licencias en ruta. Reitero, es muy importante. La licencia en la modalidad regular es la licencia para brindarle servicio a la población. A la población. Y la licencia en alto confort o clásico es la licencia que le brinda servicio al turismo. Están muy bien definidos los 2 alcances de las 2 licencias.
se mantiene en La Habana y se generaliza al resto del país la obligatoriedad por parte de los transportistas de adquirir el combustible a través de tarjeta magnética. ¿Todos lo van a adquirir a través de tarjeta magnética? Todos los transportistas van a adquirir el combustible a través de tarjeta magnética. ¿A qué precios, viceministra? A precios diferenciados en CUP. El combustible diésel a 8 CUP. 8 pesos cubanos, por decirlo en 8 buen pesos cubanos para no decirlo en CUC. 8 pesos cubanos el diésel. Cubanos, al igual que la gasolina de motor, la gasolina B83, también a 8 CUP. La gasolina regular, que la conocemos como la B90, a 10 CUP y la gasolina especial a 15 CUP. Precios diferentes a la venta minorista que hay en nuestro Servicupet. Precios minoristas, la venta minorista y precios diferentes a como lo adquieren hoy los transportistas de la modalidad libre. Hay una disminución sensible de los precios. ¿Qué otros cambios tienen ahora? También se establece como medida de control un consumo mínimo y máximo de los transportistas mensualmente. La autoridad que otorga la licencia es la responsable de controlar este consumo mínimo y este consumo máximo por los transportistas. También, a partir de la obligatoriedad que los transportistas tienen que adquirir el combustible a través de tarjetas magnéticas, se imponen nuevos requisitos para poder obtener la licencia de operación del transporte por parte de las personas naturales. Cada persona natural que desee introducirse en este sector del trabajo por cuenta propia en la transportación de pasajeros tiene que ser titular de una cuenta bancaria fiscal y a la vez tiene que establecer contrato con la entidad FinCime para poder obtener una tarjeta de combustible. Quiere ello decir que hoy no se le va a poder o no se le otorga a ninguna persona natural una licencia en la modalidad de regular sin antes ser titular de una cuenta bancaria y sin antes disponer de una tarjeta de combustible para poder adquirir el combustible en los servicentros del país. Ahora, el tema del alcance, viceministra, muchas personas que se comunicaban con el tema de la semana, recuerdo cuando tratábamos el tema del experimento y hablaban, bueno, si hago taxi en aquel momento o hasta este momento en rutas, no puedo quizás hacer un viaje a otra provincia, digamos a llevar una persona que me alquile para una carrera, como se dice en buen cubano, no puedo llevarlo a otra provincia, o quizás una familia cubana que quiera ir a Viñales y vive en La Habana o vive en Matanzas y quiere conocer ese muy atractivo espacio de la geografía pinareña, de la cual me enorgullezco muchísimo, y quiere hacerlo. Ahora los alcances de la licencia, ¿cómo van a operar a partir del 5 de enero? A ver, se siguen manteniendo los 3 alcances que establece hoy la licencia, el reglamento actual, que es el alcance municipal, provincial y nacional. ¿Cuál es el cambio? La licencia nacional anteriormente, para poder otorgar una licencia nacional, tenía que venir el expediente de esa persona natural con independencia de dónde viviera el solicitante al Ministerio de Transporte a consulta y aprobación al Ministerio de Transporte. Hoy, teniendo en cuenta la prioridad y la importancia que se le da al municipio, se traslada esta aprobación al grupo multidisciplinario del municipio. Quiere decir que hoy los grupos multidisciplinarios que existen en cada municipio, que lo preside un vicepresidente del Consejo Municipal, es quien aprueba las licencias con carácter nacional. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las necesidades que tenga de transportación ese municipio, a las posibilidades de brindar un servicio de manera ordenada. Solo hacer una precisión. Los servicios nacionales que los titulares brinden con medios de camiones, camionetas o ómnibus, se le establece en esta oportunidad nuevos requisitos que deben de cumplir esos medios, todos asociados a la seguridad y a la calidad del servicio. Sobre esos requisitos vamos a hablar más adelante porque se habla de cambios en cuanto a, digamos, el importe, lo que van a erogar por el combustible. Ya sabemos que es en pesos cubanos, que tienen un precio diferenciado. ¿Eso significa, Yaili, cambios en las obligaciones tributarias? ¿Qué se mantiene? ¿Qué cambia? A ver, Lazarito, le explicamos aquí a toda la población porque es importante que estén familiarizados con estos temas. Los transportistas en este momento no tienen cambio en su tributación. Es decir, lo que se está diciendo es que mantienen su régimen de tributación, es decir, sus impuestos no cambian y solo hay 2 precisiones que la podemos explicar ahora. Una va a ser que tienen la obligatoriedad de habilitar una cuenta bancaria fiscal. Que se hace a través del Banco Central de Cuba en sus entidades. Era lo que veníamos explicando anteriormente. Ellos, para adquirir la licencia operativa del transporte, van a tener esta obligación. ¿Y qué estamos diciendo? Incluso que va a facilitar el proceso, que la misma cuenta bancaria, que es una cuenta corriente que se abre en el banco, se va a concebir como cuenta bancaria fiscal, es decir, se le va a dar esa categoría.
como es en CUP, que es la obligación, hoy nosotros tenemos la operatoria de la cuenta bancaria fiscal, está establecida en una norma del Ministerio de Finanzas, que es la 904 del año 2018. Esa operatoria se mantiene y ahora estos transportistas de carga y pasajeros van a tener esta obligatoriedad que no la tenían hasta ahora. Hoy solo lo teníamos para el experimento de La Habana, para los transportistas que transportaban pasajeros entre 4 y 14, solo para el experimento ya se viene aplicando y lo que vamos a hacer es extenderlo al resto del país. Eso es el punto de vista de la cuenta bancaria fiscal. Y la otra modificación que tienen es que tienen que justificar el 100% del combustible que consumen, que además no va a ser problema porque lo van a tener por su tarjeta magnética, eso no tiene ninguna complicación. Pero desde el punto de vista tributario no hay cambios, ellos se mantienen como mismo vienen operando hoy y no hay ninguna modificación al respecto. El impacto va a ser en los transportistas que aplican la modalidad de ruta, que como todos conocemos tenían una diferenciación en la forma de su tributación, que ahora con estas nuevas normas ya cesa esa modalidad y vuelven a operar general de los... Estamos hablando hasta este minuto, si nos queda claro, se flexibiliza todo el asunto de la adquisición de la licencia, se unifican la de taxis libres y los taxis en rutas en una sola que se llama regular, se mantienen autos de alto confort clásico, se disminuye el precio para todos los que se acojan a esta licencia de regular, se disminuye el precio tanto del diésel como también de la gasolina y no hay incrementos entonces en los tributos que estas personas realizan. Podemos estar hablando entonces de que no debe ocurrir un incremento de precios o al menos volver a los precios establecidos o que se respeten los precios que establezcan los consejos de las administraciones. Y antes de hablar de cómo se van a normar esos precios que van a salir más adelante por cada uno de los consejos de las administraciones provinciales, yo quisiera, Fernando, que usted nos explicara un poco, nos abundara en el camino. Digamos, yo tengo una licencia soy un porteador privado que habitualmente realizo trabajo y voy a pensar en otra provincia, lo hago en la provincia de Guantánamo, tengo un camión, quiero hacer a La Habana, ya lo tengo, ¿cuáles son los pasos? Y en el caso de que yo no tenga ninguna licencia y que quiero abrir una licencia, valga la reiteración, para brindar este servicio, ¿cuál es el camino? Sí, buenos días, Lazarito. Se han concebido dos momentos. En este momento se encuentra la preparación de los actuales titulares que poseen licencia de operación del transporte. Para esos compañeros se elaboró un instructivo que contiene todos los datos con los pasos a seguir que se están entregando en los seminarios. Este proceso se encuentra ya al 50% y debe concluir el día 30 de este mes. Los pasos a seguir son muy simples. Lo primero que tiene que presentarse es en la oficina o la sucursal bancaria de su municipio de residencia. Lo único que tiene que llevar es el carnet de identidad y la licencia de operación de transporte vigente. Después, presentarse en FinCime para firmar el contrato para la adquisición de la tarjeta magnética y una vez obtenidos estos dos documentos, presentarse en la oficina de trámite de su municipio para actualizar o renovar la licencia que posee en la actualidad. O sea, el banco, estoy pensando en Banco Metropolitano si es en La Habana, Bandex si es o Banco Popular de Ahorro, en caso de algunos territorios, hago mi cuenta y mi cuenta fiscal, luego voy a FinCimex, hago el contrato para que me den la tarjeta de combustible y luego entonces voy ¿cuál es el tercer camino? A la oficina de trámite del municipio de residencia, la misma que le entregó la licencia que posee hoy. Ahora, nosotros sabemos que hay plazos establecidos, sobre eso no vamos a abordar, porque están vigentes, o sea, están explicitados en la norma que publica el Ministerio de Transporte. Están explicitados en la norma, pero además el propósito es que en el transcurso de este mes y el mes próximo, todos los titulares que poseen licencia acudan a abrir su cuenta bancaria fiscal y hacer su contrato con FinCime para a partir del 5 de enero, por un proceso de convocatoria que es individualizado, se presenten a renovar su licencia. El propósito es que concluido el mes de enero, todos los transportistas que hoy poseen licencia de operación vigente estén adquiriendo su combustible mediante una tarjeta magnética. Actualizada la licencia, en enero se deben presentar en LONA para actualizar su vector fiscal porque ya son contribuyentes y a prestar el servicio. O sea, debe ser un proceso bastante expedito. De cualquier manera, nosotros ayer revisábamos algunos datos que trascienden en redes sociales y también en las páginas del Ministerio de Transporte hablan de que cerca de 13.500 personas realizan, viceministra, el servicio de porteador privado en vehículos automotores. O sea, estamos hablando de un número considerable y en este sentido nos preocupa que solo en el país existen 21 oficinas de FinCime para la adquisición, la solicitud y la adquisición de estas tarjetas de combustible. Así que sería bueno entonces revisar los mecanismos que allí se operen para garantizar que este tema sea expedito. Viceministra Marta,
hablamos de los precios y los precios van a ser, digamos, van a tener un impacto. Cuando estamos hablando de que haya un impacto positivo de cara a la población, hablar un poco de cómo se van a establecer esos precios, o sea, y me gustaría que compartieran quizás la respuesta a Yaili, viceministra, en el sentido de lo que se ha pensado, a quién se le deja la encomienda de establecer esos precios y de alguna manera, Yaili, también quizás saber cómo se va a buscar a que, digamos, un viaje que sea interprovincial no sea de un lado un precio. Por ejemplo, hoy la realidad es que un viaje de, estoy pensando y lo voy a decir de manera festina, de Camagüey a Guantánamo pueda costar un precio y de Guantánamo a Camagüey pueda tener otro precio. ¿A quién se le da estas facultades de establecerlos? ¿Cómo se van a controlar estos precios? Viceministra Yaili. Bueno, voy a explicar. Está establecido incluso desde la norma y esto se ha dejado en manos de los consejos de la administración provincial. Aun cuando para todas las normas del TCP los precios ya están fijados a nivel de municipio, para el tema de la transportación de pasajeros, para este servicio básico a la población, se ha hecho una acotación y es que se le ha dado la facultad a los consejos de la administración provinciales para que fijen precios máximos, incluso precios máximos de ida y retorno, que tienen que ser coincidentes precisamente para que no suceda esto que tú nos comentas de la incoherencia entre un precio de ida y retorno. Ahí los precios van a tener que ser coincidentes entre municipios e incluso entre provincias. Para este trabajo, esto es un trabajo que nosotros entendemos que es complejo, que cada territorio en este momento ya lo ha empezado a realizar, ya incluso en el proceso de seminario se ha ido indicando que hay que ir avanzando en este trabajo y en el mes de diciembre el Ministerio de Transporte, de conjunto con el Ministerio de Finanzas y Precios, hará una revisión de esas propuestas de cada territorio, lo que cada territorio está preparando con respecto, porque ya hemos visto que los combustibles bajan de precio, estos transportistas no van a tener un impacto en sus impuestos porque se mantienen de la misma forma, entonces esto evidentemente se tiene que traducir en un beneficio para el pueblo. No solo que el transportista se beneficie con ese precio diferenciado, sino que el pueblo que tanto lo necesita también se beneficie con estas medidas. Y avancemos en el tema de los precios, que todos sabemos que es un tema complejo, incluso después de esto, que se hagan, que se fijen estos precios, que se hagan públicos. Es muy importante después que estos precios fijos o máximos estén aprobados, que se hagan públicos, que estén en las terminales, en los puntos de embarque, que sea un proceso de divulgación para que la población esté al tanto de lo que se ha aprobado. Incluso después de ese momento, el precio no es un tema cerrado, es un tema que siempre tendremos que estar trabajando en función de su actualización. Para la fijación de estos precios, y ahí Martica me puede apoyar, cada territorio tendrá en cuenta el tipo de vehículo, qué combustible usa, la capacidad, los recorridos. Pero bueno, otra acotación que queríamos hacer con el tema de los precios es que se va a regular el precio del servicio básico. Estamos hablando de servicios que se brindan en las arterias principales de los territorios, en estos servicios que salen de puntos de embarque, de piquera, que ya tienen recorridos preestablecidos. Es decir, no estamos hablando del servicio puerta a puerta, ese viaje a Pinar del Río que tú nos ponías de ejemplo, de que lo pactamos entre el transportista y la persona que quiere el servicio. No va a ser posible regular ese tipo de precios. Estamos hablando del precio del servicio básico a la población, que es el que generalmente usa y es el que es necesario garantizarle precios que sean adecuados y precios que no sean abusivos, que permitan a la población acceder a este servicio que al final es complemento del servicio de transportación principal que brinda el Estado. Viceministra, el tema del control siempre viene siendo uno de los asuntos que siempre la población nos dice, bueno, cómo controlarlo, y seguramente el viernes, cuando seguramente tendremos acá en el estudio a las autoridades del transporte en La Habana, que fue la primera en implementar este experimento y que ahora tiene el reto tremendísimo de con más de 3.000 porteadores privados, estamos hablando de más de 3.000 porteadores privados, hasta el 31 de enero, ese reto tremendísimo de tener a cada uno de ellos con sus nuevas licencias. Hay un cambio también en la norma para, digamos, normar el parentesco y la contratación por parte del titular de la licencia de un familiar. Vamos un poco a abundar en ese sentido, o sea, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que establece la norma en ese sentido? Sí, Lazarito. Hoy
en la resolución, en el reglamento de la licencia de operación de transporte, obliga a que el solicitante tiene que ser propietario o arrendatario del medio o de la instalación con que va a brindar el servicio o donde va a brindar el servicio. ¿Cuál es el cambio en la norma? Precisamente, y esto es un cambio que se hace de cara a todas las opiniones de la población y de los propios transportistas. Hoy se flexibiliza este requisito a que una persona natural puede solicitar una licencia para brindar un servicio de transporte con un medio o en una instalación de su cónyuge o hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad. Esto realmente fue muy polémico cuando instrumentamos el reglamento de la licencia de operación de transporte el pasado año, y es algo que viene a flexibilizarse. Y recordemos que muchas veces nos decían, ¿cómo es posible que yo le vaya a arrendar el medio de transporte a mi hijo? ¿Cómo es posible que yo le vaya a arrendar el medio de transporte a mi nieto? Y entonces esto ya hoy le posibilita que un nieto pueda otorgarle una licencia de operación de transporte con un medio de transporte que es propiedad de su abuelo. Pero tendrá que demostrar que hay un vínculo de parentesco. Tiene que demostrar cuál es el vínculo de consanguinidad y cuál es el vínculo de afinidad con el propietario de ese medio de transporte, además de presentar la autorización de ese propietario de que está dispuesto a que esa persona solicitante brinde el servicio en esa instalación o con ese medio de transporte. Casi al cierre, les invito a que nos vayamos otra vez a la calle, porque nuestro equipo visitó varios puntos de la ciudad desde donde habitualmente las personas buscan el taxi privado. Mi colega Georgina Aguiar conversó con algunos de ellos y esto fue lo que le contaron. Con relación al precio de los boteros actualmente, ¿cómo valoras eso? Lo veo un poco extraño, porque de hecho hay muchas veces que de un tramo pequeño son 10 pesos, hay otras veces que a lo mejor del tramo que fuera de 10 pesos es de $1, en fin, lo veo un poco mal, no sé. Bueno, no cojo boteros. ¿Por qué no los coges? Bueno, porque tenemos ruteros, ¿ves? Y el transporte está establecido, no necesito coger ruteros. Horrible, 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 horrible. Yo pienso que está demasiado avanzado. Demasiado caro. Bueno, ahora le están quitando el negocio a la gente de los boteros, porque esas guaguitas valen a 5. Si no tengo los 40 kilos para la guagua, no lo cojo. No voy a los lugares lejos. Por ejemplo, de Luyanó, que es donde vivo, aquí a La Habana, hay veces que es $1 de día, pleno 12 días. Es $1 y esa no es la distancia, es $1. Ya por ahí no me monto. Cuando llega la noche que salimos de un teatro... A veces son 2 pesos. Si es de aquí de La Habana para cualquier lugar del lado allá son 2 pesos. Ya es grave, ¿viste? No es lo mismo que a las 12 de la noche, por ejemplo, me cobres $1. Te lo voy a aceptar porque quiero irme temprano, porque quiero llegar a mi casa. Pero a las 12 del día y 2 pesos. 2 pesos. Es demasiado, ¿no? No se usa que representan 50 pesos. 50 pesos ahora mismo, que son 50 pesos ahora mismo. Yo creo que es demasiado. Realmente es demasiado. Recuerdo que hace aproximadamente un año, cuando hablábamos de estos precios, decíamos que las personas, cuando tienen que pagar estos precios en el transporte privado, tenían la gran disyuntiva: o la libra de carne de cerdo o pagar el pasaje a los 50 pesos. Y qué bueno que entonces el Ministerio de Transporte se haya hecho esta adecuación para beneficio de la población y también lo que ha sido una demanda de nuestros porteadores privados. Viceministra, al cierre, ¿qué se espera de este experimento? ¿Cuáles son los resultados que podemos esperar los que habitualmente empleamos el transporte público? Dígase, los populares boteros acá en el caso de La Habana, como les conocemos, o los que se transportan a través de los camiones o camionetas en el servicio interprovincial de pasajeros. Y de alguna manera las personas también nos preguntan cómo se va a controlar todo esto, toda esta buena intención que desde el Ministerio de Transporte se ha tenido para ordenar todo el servicio de transportación privada de pasajeros. Bueno, Lazarito, en primera instancia, lo que se espera con todas estas modificaciones en la transportación de carga y pasajeros con medios automotores es mayor beneficio para la población. Se espera una autorregulación de los esquemas de transportación en cada territorio por la propia población, los propios transportistas y los gobiernos de cada territorio. La población en disponer de un medio alternativo que los pueda mover de acuerdo a sus intereses. El transportista de brindar el servicio y los gobiernos, en este caso, de estar atentos a todas las rutas, a toda la movilidad de la población para permanentemente estar actualizando los precios máximos en cada uno de los servicios básicos que brindan estos transportistas privados. Yo quiero subrayar que se elimina la oferta y demanda en el servicio básico que brindan los transportistas privados en el territorio nacional.
Hoy, bajo ningún concepto, ningún transportista puede superar en la prestación de un servicio el cobro por encima de la tarifa o el precio que establece el Consejo de la Administración Provincial. Esto hoy constituye una causa de suspensión de la licencia de operación de transporte para ese transportista. O sea, yo violo lo que está establecido y me pueden suspender la licencia. Y te pueden suspender la licencia, y estas dos cuestiones relacionadas con estas modificaciones, es decir, el uso adecuado del combustible y cobrar los precios de acuerdo a lo que establecen los consejos de la administración, son dos causales de cancelación de la licencia para los transportistas. También esperamos con todas estas medidas un mayor control, una organización en el consumo de combustible, en la actividad de transporte que brindan los transportistas privados. Y también tenemos la gran esperanza que muchísimas personas naturales que hoy no tengan licencia de operación de transporte precisamente por la forma en que se desarrollaba esta actividad, a partir de estas modificaciones, de estos beneficios que establece este nuevo reglamento, se acojan a esto, y por supuesto va a tener mayor servicio a la población. Y también el establecimiento de precios aceptables para la población, porque como bien explicó Yaili del Ministerio de Finanzas y Precios, hoy vienen todos los consejos de la administración a hacer una reevaluación de los acuerdos que tienen hoy establecidos en cada uno de los consejos de la administración de los precios máximos que brindan estos servicios, los cuales están obligados todas nuestras entidades transportistas a publicarlos en todas partes, de forma tal que la población conozca cuál es el precio del servicio que él va a consumir. Y le exhortamos a la población que ante indisciplinas, irregularidades de los transportistas, hoy están bien definidos los teléfonos y los lugares donde puede acudir la población. Además, reitero que en una placa, dentro de cada uno de los vehículos, va a estar el nombre y los dos apellidos del titular de la licencia. Va a estar el número de la licencia, y además va a estar el teléfono donde pueden realmente dirigir sus preocupaciones y sus quejas en cuanto a cualquier irregularidad en el servicio que se le brinda a la población. Estas modificaciones entran en vigor, como se dijo, el 5 de enero. Y el propósito nuestro del Ministerio de Transporte y de todos los organismos que intervenimos en la buena aplicación de esta normativa es que en el tiempo mínimo posible hoy ya exista en el país un ordenamiento de este servicio de transporte, y que los transportistas estén recibiendo el combustible a través de tarjeta magnética, y que ya estén aplicados los nuevos precios en cada una de las provincias del territorio nacional. Le agradezco muchísimo, viceministra, que haya estado con nosotros esta mañana, también Yaili y Fernando, por habernos ayudado un poco a entender el sentido de estas medidas. Nosotros no hemos publicado hoy sus opiniones porque sabemos que de cara a nuestra transmisión del viernes, donde seguramente estará con nosotros Fernando, y estaremos convocando también a las autoridades de la Dirección Provincial de Transporte, la Dirección General de Transporte de la capital, para un poco conocer cómo se van a ir implementando estas medidas en lo que será el mayor reto, la capital de todos los cubanos, con más de 3.000 porteadores privados en el país, pues podamos responder parte importante de las preguntas que usted nos haga llegar a través de nuestras vías principales para la comunicación. Les agradezco otra vez porque hayan estado con nosotros esta mañana, y nosotros nos vamos hasta nuestro set principal. Raúl Isidrón también ha recibido varias interrogantes, ¿verdad, Raúl? Exactamente. Sobre todo relacionadas con lo que ocurre en las provincias de nuestro país, los camiones y las camionetas y tal. ¿Cuáles son las principales? Celebro que hayamos pasado para el viernes las interrogantes de toda nuestra teleaudiencia. Hay algunas personas que se incorporaron un poco más tarde a la sintonía y tienen algunas dudas ya evacuadas acá en el programa. De cualquier manera, el viernes que viene vamos a tener las autoridades que volverán a aclarar y dirán otros detalles a propósito de esta medida que se va a implementar a partir del día 5 de enero del año 2020. Todas sus interrogantes, les garantizo, pasarán a nuestros especialistas para que ellos se acerquen a todas las preguntas que tienen. De cualquier manera, con estos incentivos, Raúl, si yo tuviese un vehículo, entonces me hiciera porteador privado y lo combinaría entonces también con la práctica del periodismo. Bueno, precios más esa es una decisión, ¿no? Precios más aceptables en el combustible, no hay incrementos en las obligaciones fiscales, y de cualquier manera se mantienen algunas, digamos, flexibilizaciones. Si usted va a hacer un viaje puerta a puerta, esto no estará regulado. Sin embargo, si lo hace en las principales arterias o lo hace a través de distintas ciudades o servicios interprovinciales, usted tendrá que acogerse, en tanto tiene beneficios sobre el asunto del combustible. 8 pesos para el diésel, que es quizás el más consumido en el país por estos transportistas, es una cifra bastante considerable. Y esto redundará, Raúl, inevitablemente en que terminemos de una buena vez con toda la práctica del delito que hay sobre el combustible
en nuestro país. O sea, que es una relación de beneficio, ganar, ganar. Ganan los boteros, los que se dedican al transporte, y gana también la población, porque los precios no deben ascender, todo lo contrario. Deben ir asumiendo los precios que determina el Consejo de la Administración y lo que está regulado por estas autoridades. Así que yo creo que es una relación ganar-ganar y ambos salimos beneficiados porque también utilizamos el servicio de los boteros, no crean que no lo hacemos. Así mismo. A diario prácticamente. Yo regreso el viernes con más polémica entonces. Cómo no, con mucho placer. Adelante, Lázaro.